Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de meditaciones diarias del libro de la vida de Krishnamurti. Hoy, 2 de febrero, seguimos en la quinta semana meditando sobre el devenir. Y el título de nuestro texto de hoy es Todo devenir es desintegración. La mente tiene una idea, quizás agradable, y quiere ser como esa idea, la cual es una proyección de su deseo. Usted es esto, que no le agrada, y quiere llegar a ser aquello, que sí le agrada. El ideal es una autoproyección, lo opuesto a una extensión de lo que es. No es en absoluto lo opuesto, sino una continuidad de lo que es, quizás algo modificada. La proyección es obstinada y el conflicto es la lucha en pos de esa proyección. Usted lucha por llegar a ser algo y ese algo es parte de usted mismo. El ideal es su propia proyección. Vea cómo la mente se ha jugado un truco a sí misma. Usted se está esforzando tras las palabras. Persigue su propia proyección, su propia sombra. Es violento y lucha por llegar a ser no violento, el ideal. Pero el ideal es una proyección de lo que es, solo que bajo un nombre diferente. Cuando se da cuenta de este truco que se ha jugado a sí mismo, lo falso es visto como falso. La lucha en pos de una ilusión es el factor que desintegra. Todo conflicto, todo devenir, es desintegración. Cuando hay una lúcida percepción de este truco que la mente se ha jugado a sí misma, entonces solo existe lo que es. Cuando la mente se ha despojado de todo el devenir, de todos los ideales, de toda comparación y condena, cuando su propia estructura se ha derrumbado, entonces lo que es ha sufrido una completa transformación. En tanto, damos un nombre a lo que es. Hay una relación entre la mente y lo que es. Pero cuando este proceso de nombrar, que es memoria, que es la estructura misma de la mente, ha dejado de ser, también ha dejado de existir lo que es. Solo en esta transformación hay integración. Bien, hasta aquí el texto. Me encantaría que lo meditemos juntos, que lo reflexionemos. Voy a traer el ejemplo. Bueno, acá hay un ejemplo sobre la violencia. A mí me gustaría hablar de la ira, del enojo, que es lo que denota un poquito en violencia. Y quiero hablar de la ira porque es una de mis sombras, algo con lo que estuve trabajando muchísimo en mi vida. Una de mis viejas versiones sufría la ira. La veía como ese fuego interno que se genera en el centro de las entrañas, que arde en el estómago y toma el pecho y la garganta se cierra y no se puede pensar con claridad, simplemente uno dice y expresa ese sentir tan profundo de la ira. Cuando empecé a notar que mi ira estaba tomando el control de mi vida, que todo lo que quería expresar lo expresaba a través de la ira, empecé a ver esa sombra de mí, de mi interior, de mi alma, porque sí, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, y empecé a trabajar
en mi ira. Hubo momentos donde sabía que estaba por llegar, empecé a sentir, a percibir en mi cuerpo cuando la ira empezaba a tomar forma, y al principio intentaba controlarla. Obviamente no se podía, era una bomba que estallaba y entendí que el control era lo que limitaba por ahí el poder soltarla, el poder observarla simplemente. Y es lo que empecé a hacer, soltar el control. Empecé a observar esa ira, a sentirla. Y también entendí que si yo guardaba mi ira dentro mío, mi enojo, explotaba, me hacía daño. Si yo lo expresaba, le hacía daño a otras personas y por lo tanto me estaba haciendo daño a mí. Entonces empecé a observarla. Empecé a verla de frente, por más miedo que me dé. Y la lloré, y la conocí, la entendí en muchos casos, la comprendí. Empecé a darme cuenta que lo que yo quería hacer era todo lo contrario a lo que yo era. Y en realidad es una parte de mí. Esa ira es mi parte ariana, mi revolución, mi acción, es mi movimiento, es mi impulso. Pero entendí en esta extensión de lo que en realidad es que puedo transformarla, no cambiarla, no juzgarla, no controlarla, pero sí iluminarla, sí entender que es parte de mí, de mi conocimiento, y que eso que estaba en sombras ahora estaba siendo iluminado. Y adivinen qué, con el paso del tiempo mi ira se fue reduciendo. Lo que quería mi enojo, mi ira, era mostrarme que había algo ahí que yo no estaba viendo, que no estaba conociendo de mí misma, que no lo estaba tomando en cuenta, que no lo estaba percibiendo. Y ahí estaba, poniéndome el estómago duro, sintiendo fuego en la garganta, que no podía hablar, que no podía respirar. Y entonces la observé y la abracé y lloré con mi enojo, con mis niñas enojadas. Lloré el dolor que genera el enojo, la ira, el herir a otros, el herirnos a nosotros mismos. Y no hizo falta que yo modificara nada, simplemente se transformó por el solo hecho de observarla y ver que estaba ahí, que es parte de mi ser. Y ahora convivo con ella. Y simplemente le digo a mi mente: tranquila, no hay peligro, todo está bien. Estamos aquí ahora en el momento presente, respiremos el enojo. Vamos a sentir empatía por eso que nos enoja. Vamos a ver para qué viene este enojo, qué nos quiere mostrar, qué emociones tocan nosotros, para qué me sirve, cómo puedo utilizar esta emoción, este sentir en mi proceso evolutivo. Bueno, hasta aquí mi reflexión. Espero que me compartan también sus reflexiones, lo que sienten, lo que les pasa cuando escuchamos estas palabras. ¿Qué pasa cuando nos transformamos y nos integramos y volvemos al ser? Gracias por estar ahí. Gracias por haber llegado hasta acá. Te deseo que tengas un día maravilloso y nos volvemos a encontrar mañana.